Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La próxima semana, la Asamblea Nacional del Poder Popular analizará 4 importantes proyectos de leyes relativos al proceso penal, los procesos administrativos, el Código de Procesos y los tribunales de justicia. Para conversar sobre las novedades que pueden traer estas legislaciones de ser aprobadas por los diputados de nuestro Parlamento, pues conversamos esta tarde con el compañero Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, a quien una vez más le doy la bienvenida acá en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos acompañen en este conversando con el presidente del Tribunal Supremo de nuestro país para hablar, el Tribunal Supremo Popular, para hablar precisamente de esos proyectos de ley, de lo que nos puede beneficiar, de los derechos, de las garantías que nos concede a cada uno de nosotros, ciudadanos de este país, y por supuesto de los detalles del proceso con el que se llega a esta discusión en el Parlamento cubano. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en los temas que nos convocan esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Ya que hablamos de justicia, de garantías, pues nuestra noticia de hoy viene desde Ecuador, donde el presidente de ese país ha declarado el estado de excepción. Ecuador declara el estado de excepción y blinda a policías y militares para hacer frente a la inseguridad y los altos niveles de delincuencia. La medida estará vigente durante 60 días. Escuchamos el anuncio hecho por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. De inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico. Bueno, así lo señalaba el presidente ecuatoriano en esta decisión que sin duda es parte de la situación que vive ese país, donde además productores agrícolas y maestros han encabezado manifestaciones en las últimas horas contra los efectos que está teniendo el neoliberalismo en ese país. La situación pues se ha convertido en insostenible, y a eso se añade el fenómeno del narcotráfico, que este año pues en ese país se dice que se han incautado 148 toneladas de narcóticos, y también se han dado incidentes muy recientes de violencia en las cárceles, enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y violencia en las calles de todo tipo. Una situación sin dudas notoria dentro del panorama latinoamericano, estado de excepción en Ecuador, decretado por el presidente Lasso, el ejército en las calles. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de los 4 proyectos de leyes que se presentarán por el Tribunal Supremo Popular a la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, como presentábamos al inicio de nuestra mesa redonda, nos está acompañando esta tarde el compañero Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de nuestro país, a propósito de la próxima presentación a la Asamblea Nacional de 4 proyectos de leyes que tienen que ver con la impartición de justicia en nuestro país. ¿Cuál es el origen, Rubén Remigio, de esta iniciativa legislativa? ¿Por qué lo hace el Tribunal Supremo Popular? Sí, Randy, buenas tardes para ti, para toda la audiencia de este magnífico programa. Efectivamente, el pasado día 14 de mayo del presente año, presenté al presidente de la Asamblea Nacional, a nombre del órgano colegiado de dirección del Tribunal Supremo, que se llama Consejo de Gobierno, 4 proyectos de ley que tú has mencionado. Proyectos relativos a una nueva ley de los tribunales de justicia y
las leyes de procesos relativos al proceso penal, al código de proceso, que después explicaremos esta denominación de la ley, y una ley del proceso administrativo. Con ese acto estábamos dando cumplimiento a un mandato expreso de la disposición transitoria 10ª de la Constitución, sí, que directamente y expresamente encomendaba al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo presentar estos proyectos de norma. Es una consecuencia de algo de lo que se ha estado hablando en relación con la implementación de nuestra nueva Constitución. Me gusta todavía llamarle nueva, a pesar de que nos vamos aproximando todavía al tercer aniversario, en abril del año próximo. Digo que es una consecuencia normal porque sabemos los principios generales, los preceptos de la Constitución, muchos de ellos requieren luego un desarrollo en leyes complementarias de distintos ámbitos. En este caso se trata nada más y nada menos que los proyectos de leyes que desarrollarán los derechos y garantías establecidos en nuestra Carta Magna para las personas naturales y jurídicas, etcétera. Como se sabe, precisamente este es uno de los aspectos más destacables del texto constitucional cubano, que hace un fortalecimiento amplio del catálogo de derechos y de garantías de las personas para hacer cumplir, hacer que se respeten esos derechos. Y por supuesto deben, por eso la Constitución lo mandata en esa disposición 10ª, establecerse las leyes que fijen precisamente los caminos por los que ha de discurrir esos procesos, esos procedimientos en el ámbito judicial. Por supuesto, cuando asumimos, una vez promulgada la Constitución en el Consejo de Gobierno, que teníamos esa tarea, lo hicimos con la responsabilidad y con la plena conciencia de que no era un asunto que podíamos desarrollar por nosotros solos en el Tribunal Supremo. Además, como es costumbre en el país, normalmente en la elaboración de las normas, se trata de constituir grupos multidisciplinarios con distintas miradas de expertos que efectivamente puedan aportar desde distintas ópticas a la construcción de las normas. Y esto además tenía muchas materias. Y ese fue el caso, y tiene muchas materias, y además tiene una repercusión muy alta para toda nuestra sociedad, porque se trata nada más y nada menos que de las garantías que tienen las personas para hacer valer y que realmente prevalezcan los derechos que les son reconocidos por la Constitución y las demás leyes. Entonces lo que podemos decir es que efectivamente, a los efectos de dar cumplimiento a ese mandato, se constituyeron varios grupos de trabajo integrados, sí, por magistrados y jueces destacados del país, pero también por representantes del resto de las instituciones que tienen que ver con el ámbito judicial cubano, dígase la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, la Organización de los Abogados, que tuvieron una participación también digna de destacar, y también de las universidades del país. Este es otro aspecto que vale la pena acentuar su importancia, un protagonismo muy importante de la academia, participando en los procesos de elaboración para incorporar la ciencia y la visión que desde las universidades se tiene, lo cual enriquece mucho. Entonces, se crearon esos grupos de trabajo que durante meses estuvieron trabajando en la elaboración de las primeras versiones, digamos, de ese anteproyecto que presentaríamos, que lo hicimos el día 14 de mayo. ¿Y se jugaron también a las organizaciones sociales y demás? Sí, claro. Debo decir que aunque los grupos de trabajo estuvieron permanentemente integrados por las personas que se designaron a esos efectos, cuando algunos de los aspectos que se iban a tratar en los proyectos de norma tenían que ver con el ámbito de actuación de alguna organización, de algún organismo de la Administración Central del Estado o de las organizaciones sociales y de masa, fue una práctica, y ha sido una práctica sistemática, llamar también a expertos, a conocedores, a funcionarios, a directivos de esos organismos, de esas organizaciones, de esas instituciones, para que aportaran también sus sabores y así sus saberes, y así también enriquecieran el texto y las perspectivas de las normas que se establecieron. De esa manera hubo también contactos con el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social,
con los compañeros del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con los compañeros del MININ, con las oficinas de la Asamblea Nacional, etcétera. Hubo un enriquecimiento muy grande y un aporte muy grande de distintos orígenes y hubo, por tanto, mucha interdisciplinariedad en la manera de enfocar los aspectos que iban a contener estas importantes leyes. Presidente, aunque había el mandato constitucional, por supuesto, hay que buscar fundamentos para desarrollar estas transformaciones en la legislación e incluso las nuevas legislaciones que aparecen. ¿Cuáles serían, en su opinión, los fundamentos principales que tienen estos proyectos, estos cuatro proyectos de leyes que se van a presentar a la Asamblea? Sí, hay que necesariamente comenzar, y tengo que reiterar nuevamente, el principal fundamento es precisamente el articulado de la Constitución y sobre todo ese catálogo desarrollado y fortalecido de derechos de las personas y de garantías de las personas que está permanentemente estipulado a través de todo lo largo y ancho de nuestra flamante Constitución, pero sobre todo está condensado y muy recogido en el capítulo 1 del título 5 de la Constitución, que precisamente encabeza diciendo derechos y garantías, derechos y garantías. Y a mí me gustaría, dentro de todo ese ámbito, que son varios artículos de nuestra Carta Magna, destacar, por ejemplo, los artículos en relación con las garantías, porque se verá que tienen mucho que ver con los proyectos que van a ser considerados en la Asamblea que hemos presentado. Por ejemplo, el artículo 92, que establece el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Artículo muy importante. A mí me gustaría incluso repasar, tomar unos breves segundos su lectura, pero es muy importante por lo que establece y es la base, uno de los pilares, digamos, que tienen estos proyectos de ley. El artículo 92 de nuestra Carta Magna estipula: el Estado garantiza, de conformidad con la ley, en este caso serían estas leyes que estamos presentando, que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Es decir, está diciendo que las personas tienen el derecho de, cuando sienten que le han sido violados sus intereses, que no se ha respetado precisamente esos derechos que les reconoce la Constitución y las demás leyes, acudir a los tribunales, acceder, ese es el acceso a la justicia, y a la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que una vez que plantearon su caso en los tribunales, pues bueno, si tienen ese derecho se les reconozca, si se demuestra, si se comprueba, se les reconozca y obtengan el amparo que buscan precisamente al establecer las reclamaciones en los tribunales. Y continúa diciendo el artículo 92 que las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva responsabilidad para quien las incumpla. Ese es el primer fundamento. A mí me gustaría también, dentro de las garantías que se establecen en la Constitución, hacer referencia al artículo 94, que también tiene mucho que ver con lo que se desarrolla en estos proyectos de norma, en relación con el debido proceso. El artículo 94 de nuestra Carta Magna reza: toda persona, como garantía de su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. ¿Qué quiere decir el debido proceso? Que existan reglas claras, los trámites estén claramente establecidos, en el que tengan las oportunidades realmente de plantear su caso, sus pruebas, sus argumentos, etcétera, y que eso esté establecido, claro está, por unos trámites bien claros, bien transparentes, de cómo las personas pueden hacer. Ese es el debido proceso, que se les respete, después podemos. E incluso ese propio artículo luego entra precisamente a especificar cuáles serían en general algunos de los requisitos para que se cumpla ese debido proceso, que, como dice el artículo, no solo debe prevalecer en el ámbito judicial, también tiene que prevalecer en el ámbito administrativo. Y más adelante volveremos sobre este último tema. Entonces, dentro de los requisitos que se establecen en el artículo citado, el artículo 94 de la Constitución, está que las personas, las partes en los procesos puedan disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos que interviene como parte. Es decir, que generalmente lo que se conoce en los procesos judiciales son conflictos de intereses entre partes distintas. Pueden ser dos personas, grupos de personas, una institución y una persona, en fin, el Estado y las personas en el ámbito penal. Y lo que se dice es que ambas partes en esos conflictos
deben tener igualdad de oportunidades. Es decir, es por eso que una de las representaciones más comunes de la justicia es una balanza. La balanza. ¿Me entiendes? Es decir, porque debe haber un equilibrio entre las posiciones de una de las partes en conflicto y el resto de las personas. Dice también el artículo 94 que entre los derechos para el debido proceso está que las personas que estén en el conflicto recibir asistencia de sus derechos en todos los procesos que intervienen. Tienen derecho a hacerse representar por un abogado o dirigir por un abogado y buscar el asesoramiento del abogado, y es un derecho que se le debe respetar en todos los procesos judiciales e incluso administrativos, algo que ya dije que trataremos más adelante. Bueno, tienen derecho a aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de las pruebas que se hayan propuesto por la otra parte o que se hayan obtenido, planteando que se han obtenido de manera ilícita o que no se corresponde, es decir, rebatir un poco las pruebas que presente la contraparte. Y también, otro de los requisitos fijados en ese artículo, es acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial en los casos que correspondan. Hay otros requisitos que establece el artículo, pero me parece que estos primeros grafican muy bien de qué van estas leyes que estamos presentando a la consideración de la Asamblea. Hay otros fundamentos, ya que me preguntaba en qué fundamento. Está también, por ejemplo, los lineamientos aprobados para el país por los congresos del partido. Y específicamente el lineamiento 201, de estos lineamientos que resultaron actualizados en el 8º Congreso, que establece precisamente la necesidad de perfeccionar la actividad judicial en todos sus ámbitos y en todas las instituciones que participan para defender la seguridad jurídica, la legalidad en el país, el orden interior, la seguridad nacional, etcétera, que lo establece. Y entonces, en cumplimiento, digamos que también estos proyectos de ley dan cumplimiento a ese lineamiento aprobado en el 8º Congreso. También obedece a recomendaciones hechas por la Asamblea al Tribunal Supremo, y debo decir también a la Fiscalía, en ocasión de los ejercicios de rendición de cuentas que hacemos en cada legislatura, por mandato también de la Carta Magna. 17. Y precisamente cuando en el año 17, que fue la última ocasión en que el Tribunal Supremo rindió cuenta a nuestra Asamblea Nacional, una de las recomendaciones que nos hizo la Asamblea era ir un perfeccionamiento de las normas procesales y de las normas sustantivas que tienen que ver con la actividad judicial. Junto con eso, sirvieron de base a la elaboración de todos esos anteproyectos varias convenciones e instrumentos internacionales que han sido suscritos por Cuba como Estado parte. Son acuerdos, como se sabe, que se toman a nivel internacional en relación con diversas cuestiones en relación con este tema, relacionados precisamente con la actividad judicial, y que también se tienen en cuenta para incorporarlas como parte de lo que se establece. Algunas de ellas estaban incorporadas, pero hay cosas muy actuales, hay cosas nuevas que vinieron después de la aprobación y de la promulgación de las leyes vigentes, y es necesario incorporar. Por referirme a alguno aquí, están los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, muy importante, que hace los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Convención, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad, una convención reciente, no estaba cuando salieron las normas, pues sale que hay que también hacerla corresponder con los preceptos que se establezcan en estas leyes. Y además las reglas mínimas de Naciones Unidas para la aplicación de medidas no privativas de libertad, por solo citar algunas. Es decir, hay convenciones internacionales suscritas por Cuba, entre otros estados, que de hecho se incorporan a nuestras leyes sus mandatos, y eso es lo que hemos estado haciendo y fueron fundamentos también. Yo debo decir, Randy, que entre la vigencia, a ver, las leyes, los proyectos que ahora estamos presentando van a sustituir leyes que están vigentes y que regulan, que han venido regulando a lo largo de los últimos años estas mismas cuestiones, pero evidentemente hay una evolución de la vida, de la vida social, económica. Aparecen nuevos actores económicos, aparecen nuevas relaciones mercantiles. Hay que ir adecuando las leyes, pero no es que haya habido un inmovilismo en relación a las disposiciones. ¿Cómo se han solucionado legales, esos temas? Por ejemplo, hay una facultad que tanto la Constitución actual como la anterior, la del 76, le otorgan al Tribunal Supremo, en este caso su Consejo de Gobierno, que es establecer determinadas disposiciones, emitir disposiciones para la interpretación uniforme de las leyes y el perfeccionamiento de la práctica
judicial. Y haciendo uso de esas facultades, esas atribuciones, el Tribunal Supremo, su Consejo de Gobierno, a lo largo de todos estos años transcurridos, realmente ha ido emitiendo este tipo de normas, actualizando la práctica judicial en aquello que no entraba en contradicción con las leyes vigentes, porque las leyes vigentes hay que cumplirlas. Y hay ejemplos en ese sentido muy destacables, por ejemplo, en el tema de los litigios relacionados con el derecho de la familia. El Tribunal Supremo de hace unos cuantos años estableció precisamente la especialización de determinadas estructuras para conocer de estos procesos y además un procedimiento en el cual se incorporaban ya algunas de las cuestiones que se planteaban en la Convención de los Derechos del Niño, en las cosas de la familia, y ahora debo decir, como se sabe, está en pleno apogeo el proceso hacia la aprobación de un nuevo Código de la Familia. Y debo decir que en los anteproyectos que aún están en fase de elaboración, ya se han incorporado, se han tomado estas prácticas que han sido muy positivas. Lo mismo ocurre con la atención a las personas que cumplen sanciones en libertad, etcétera. Y por último, en esos fundamentos, y no menos importante, también los grupos de trabajo exploraron cómo se tratan estos temas en las legislaciones de un número grande de países de diferentes áreas del planeta, disposiciones jurídicas en la práctica judicial no para hacer copias directas y esquemáticas de ellos, sino para saber qué experiencia haciendo las adecuaciones correspondientes, era pertinente incorporar a nuestras leyes. Debo decir que se tuvieron a la vista los grupos que elaboraron 68 disposiciones, normas de este mismo tipo en otros tantos países de diferentes regiones del mundo, del área iberoamericana, de Europa, de España, que también la huella española está presente en nuestro sistema jurídico y en nuestro sistema judicial, de Asia. Vimos las experiencias de China, vietnamitas, etcétera. Se tuvieron a la vista de estos temas a los efectos de también aprovechar en lo pertinente el acervo que hay internacional sobre estos temas. ¿Y de la investigación de la Academia Cubana también se bebió? También, cómo no, mucho. Algo que debo decir es que los grupos de trabajo, el Tribunal Supremo se dio a la tarea durante todo este periodo de varios meses que han transcurrido en la elaboración de las normas desde la promulgación de la Constitución, de recopilar 196 tesis doctorales y tesis de maestría en el país y 275 trabajos investigativos hechos por juristas de las distintas instituciones que planteaban como solución a los problemas que investigaban determinadas salidas que implicaban modificaciones en la ley como propuesta y en la práctica judicial. De manera que se puede plantear sin ningún lugar a duda que en estos proyectos que hemos presentado tiene también una presencia notable la ciencia y la innovación, es decir, en relación con las investigaciones, con toda la ciencia del derecho, en este caso la que está vinculada a la actividad judicial de manera directa o indirecta. Estos serían los fundamentos. Presidente, usted hablaba de que en mayo pasado se le entregaron estos proyectos que todavía eran anteproyectos al presidente de la Asamblea Nacional y presidente del Consejo de Estado. Se suponía que fueran discutidos en julio, cuando iba a haber Asamblea Nacional. Las circunstancias epidemiológicas han atrasado este proceso hasta la próxima semana. Y eso, por supuesto, ha dado algunas semanas más para que el proceso de consulta al que se hayan sometido estos 4 proyectos pues haya sido bastante amplio. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué resultados ha traído? ¿Cómo ustedes lo catalogan? ¿Qué impacto ha tenido en el proyecto que se va a presentar, los 4 que se van a presentar ya a la Asamblea la próxima semana? Sí, cómo no, Randy. Nosotros estábamos preparados para que se debatieran estos anteproyectos de ley en la sesión de la Asamblea que estuvo prevista, como tú dices, inicialmente para el mes de julio. Bueno, por las cuestiones de la pandemia hubo que desplazar ese momento hasta ahora, que va a ocurrir en este mes, pero nosotros sacamos una cierta ventaja y cierto provecho de esa situación, que es aprovechar todo ese tiempo para profundizar en el estudio, en la divulgación de las leyes. Desde que hicimos la iniciativa legislativa, debo decir que los anteproyectos se publicaron tanto en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular como en el del Tribunal Supremo para generar conocimiento de la población. Pero a la vez se fortalecieron y se intensificaron las consultas de diferentes tipos, porque con independencia que los grupos de trabajo
elaboraron y se empeñaron en la elaboración de la norma, era muy importante contar con los criterios tanto de los especialistas que trabajan en el área judicial desde diferentes funciones, como son a los abogados, los jueces en la base, los fiscales, los funcionarios del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, etcétera, y también las diferentes universidades del país. Se hizo un profundo, aprovechamos todo este tiempo para hacer un profundo y extenso proceso de consulta y toma de criterios de las personas también de la base en relación con lo que hay establecido. Y fue muy significativo y muy enriquecedor, lo debo plantear. Hay unos datos generales que quiero dar en relación, en primer lugar, a lo que significó esta consulta. Debo decir que haciendo esas consultas, en general se recibieron un total de 2.941 propuestas y criterios, de las que se admitieron, de esas que se produjeron por distintas vías, 1.924, que representan el 65,4% de las propuestas nuevas. Esto da una medida de hasta qué punto impactaron esos criterios y propuestas en el perfeccionamiento de los anteproyectos que estábamos presentando. Cuando se lleva esto a cómo se expresó esta opinión, estos criterios, estas propuestas en los distintos ámbitos, en lo que son las instituciones que tienen que ver directamente, los profesionales que tienen que ver directamente con la impartición de justicia en el país, dígase los jueces de todas las instancias, dígase los abogados, el litigante, los integrantes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, y incluyo también ahí el resto de las universidades que, como ya dije, tuvieron una participación muy destacada, emitieron 2.756 criterios, de los cuales se aceptaron 1.814, que son el 65,8%, quiere decir prácticamente 2 de cada 3 criterios que dieron fueron aceptados e incorporados al texto de la ley. En el caso de los diputados, que también desde el principio hicimos todo un proceso de preparación de nuestros diputados a la Asamblea Nacional para el conocimiento de estas leyes sobre las cuales se deben pronunciar, debo decir que emitieron 118 criterios, de los cuales se aceptaron 91, es decir, el 77%. Quiere decir, 4 de cada 5 criterios que dieron los diputados se aceptaron y se incorporaron realmente al nuevo texto. Incluso debo decir que en el caso de los diputados, los que no se aceptaron se conciliaron con los diputados y se les explicaron las razones por las cuales no, y se comprendieron estas razones por los diputados que dieron las opiniones concretas. Ese mismo procedimiento se siguió con las instituciones especializadas, que les digo, la Fiscalía, bufetes, etcétera. Así, fue un concepto. La población, por su parte, que tuvo a disposición y la tiene todavía, porque en los sitios web, están en los sitios web, están publicadas las normas, emitieron 67 criterios con propuestas, de las cuales se aceptaron 19, que constituyen el 28,3%. Bueno, como dije, se conciliaron en algunos casos las propuestas que no se admitieron, y entonces un dato muy interesante, del total de las leyes, de las 4 leyes que estamos presentando, a partir de los criterios que se aceptaron, se modificaron 544 artículos. Una buena cantidad. Una buena cantidad, lo que quiere decir que el texto de esos proyectos, que ahora son ya proyectos porque al incorporar todos esos criterios, entregamos nuevas versiones al Parlamento, que son las que se van a considerar en la sesión ordinaria. Realmente quiere decir que está enriquecido por la opinión, una amplia opinión en la construcción de estas normas, lo que demuestra una vez más el carácter democrático que tiene el proceso legislativo en este país, porque es una práctica que de una forma u otra se sigue con otras legislaciones. Son proyectos que llegan con un amplio consenso, claro, a esa discusión. Llegan al Parlamento, nosotros ha habido toda esa interacción, ha habido todo ese aporte, y llegan ahora al debate del Parlamento con todo ese camino recorrido, lo que hace un poco más factible y, por supuesto, debe encaminarse con mayor facilidad lo que es el debate, la discusión y la final aprobación de estos proyectos de ley. Bueno, luego después nos podemos, cuando tratemos algunos aspectos concretos de las normas,
Podemos repetirnos cómo fue la opinión en cada uno de ellos. Sí, por ahí han estado apareciendo algunas, y me gustaría que después se expusiera cada una, cuando estemos hablando de cada una de esas leyes, cómo fueron esos debates. Y le propongo entonces, en breve, entrar a hablar sobre las novedades que trae cada uno de estos proyectos, que tienen que ver mucho con la vida cotidiana o con los derechos y las garantías que puede tener una persona en nuestro país. Hagamos un breve alto y regresamos con ustedes. En Santiago de Cuba los jueces hemos asumido con compromiso y con entusiasmo esta experiencia única de poder aportar a estos proyectos normativos. En un primer momento pudimos realizar las consultas con especialistas de la materia que pudieron desde cada una de sus visiones y sus experiencias en la práctica judicial aportar al enriquecimiento de las normas. Nosotros los diputados tuvimos la oportunidad de participar en una larga preparación, primero de estudio individual, de los 4 anteproyectos de leyes y posteriormente participamos en condición de oyente en los talleres realizados por la Universidad de Oriente, la Fiscalía y el Tribunal Provincial y Municipal de acá de la ciudad de Santiago de Cuba. Luego tuvimos oportunidad de debatir con todos los jueces del sistema de tribunales acá en Santiago de Cuba. Una experiencia que para nosotros fue maravillosa porque implicó no solo el autoestudio, la responsabilidad individual de prepararnos, sino que fuimos los propios jueces preparándonos, debatiendo las normas y aportando sobre las normas de las cuales también tendremos la responsabilidad de aplicar en un futuro. Estos 4 anteproyectos de leyes tienen la sapiencia adquirida por todos los operadores jurídicos, no solamente de Santiago de Cuba, sino de la República de Cuba. Pero además tienen la discusión, el debate de cada uno de nosotros los diputados, que no solo trabajamos con los operadores del derecho, sino también de forma individual. Estos 4 proyectos de leyes que ya hoy fueron presentados a la Asamblea Nacional se caracterizan por estar muy a tono con las últimas tendencias del derecho, pero también con ser reflejo de nuestra realidad, con elevar aún más las garantías a los derechos de nuestra población, también con acercar a la justicia, porque las estructuras que se prevén ahora para nuestros tribunales van a posibilitar que la instancia municipal conozca de más asuntos y con ello las personas tengan la justicia un poco más cerca de sus casas. Esta noche, antes de la novela... Usted no tiene para debatir con nosotros. Porque tú representas una dictadura y nosotros representamos la libertad. Y te lo repito, tú estás dispuesto a morir por esa dictadura terrorista. Hay muchos cubanos como yo que estamos dispuestos a matar por la libertad del pueblo de Cuba. Ciertamente es increíble ver cuánto puede cambiar una persona cuando sufre de esa intoxicación por odio, cuando se dejan influir por ambientes en los que se premia y se aplaude la violencia contra personas que pensamos distinto. Para los que no sepan o no nos hayan visto y estén esperando la novela, esto es Con Filo, un espacio de menos de 15 minutos para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión mañana miércoles en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Bueno, escuchábamos las opiniones de una jurista y de una diputada santiaguera que han estado participando de todo este proceso también de consultas, de opiniones, de enriquecimiento de estos proyectos de ley. Pero me gustaría, presidente del Tribunal Supremo, hablar de algunas de las novedades que traen estos proyectos para que nuestra población pues vaya un poco enterada de lo que va a pasar en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Me gustaría comenzar por un proyecto de ley que tiene mucho que ver, por supuesto, con la impartición de justicia en el país, que es la ley del proceso penal. ¿Cuáles pudieran ser las novedades, las garantías nuevas, los derechos que desarrolla este proceso de ley, este proyecto de ley? Sí, Randy, realmente se trata de leyes enjundiosas y leyes amplias que tratan una diversidad de temas de la manera en que deben discurrir los procesos como plantea.
Pero por eso no la pudiéramos, digamos, en un espacio... Tendríamos que dedicar varias mesas a cada proyecto. Espacio limitado de tiempo, tratarlo todo, y todos son, yo debo decirlo, muy interesantes, por lo que recomiendo a los televidentes, a los radioyentes y al resto de las personas que se estimulen, que puedan visitarlos y que puedan revisarlos para que vean la amplitud y la dimensión de estos proyectos. La página web del tribunal y en la página web de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces, sí, pudiéramos, por ejemplo, referirnos específicamente, una por una, de los proyectos de ley, algunas de las novedades, de las cuestiones que nos parece que pueden resultar de mayor interés para la población, entre otras que hay en algunas de estas leyes. En relación con lo que planteaba, la ley del proceso penal tiene novedades muy importantes. Lo primero que debo decir es que el proyecto de ley que va a considerar la Asamblea, de ser aprobado, va a sustituir la vigente ley del procedimiento penal, así se llama ahora. La nueva se llama ley del proceso penal, una vez que la prueba, porque son las terminologías que se homologan, más modernas, como están más modernas, etcétera, que sustituye la vigente. Debo decir, dije ahorita el tiempo que ha transcurrido desde la vigencia de las actuales actos. La ley de procedimiento penal fue promulgada, igual que otra de las leyes que veremos a continuación, en el año 1977. Quiere decir, hace más de 44 años. Por supuesto, ha habido modificaciones que se le han ido introduciendo. Habré ahorita también de las disposiciones del Consejo de Gobierno, pero va a sustituir esa norma que ya ha sido rebasada en el tiempo y además por los avances de la ciencia y el derecho, como dije. Entre sus novedades fundamentales, bueno, la primera que debo mencionar, se fortalecen las garantías del ejercicio del derecho a la defensa de las personas acusadas de cometer delitos. Incluso aquí me debo detener porque específicamente en la Constitución, el artículo 95 de la Constitución, hace una exposición taxativa, concreta, de varios de esos principios y de esas garantías que se deben cumplir. Adelantó principios a esta ley. O sea, y la ley la tiene que incorporarlos, tiene que hacer suya, además de otros, y desarrollar algunos otros. Así que el artículo 95, dentro de esos principios del derecho a la defensa son: las personas acusadas de delitos tienen derecho a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso. Esa es una novedad importante, porque hoy en la ley vigente no está establecido así. Incluso, digamos, en los procesos que llamamos ordinarios, que son por los delitos más graves, son procesos, digamos, más amplios, que tienen más trámites porque tratan de delitos en los que las sanciones a imponer son más severas. En la fase inicial de investigación, no era, hasta que si no había medidas cautelares de prisión provisional, etcétera, no tenía la persona derecha, no participaba, etcétera. Ahora se dice que es desde el inicio del proceso. Y es muy importante esto que fija. ¿Y cuándo es el inicio del proceso? La Constitución no lo definió, lo dejó a la ley. Bueno, esta ley lo viene definiendo y está diciendo: un proceso penal contra una o varias personas que se acusen se inician cuando se les da a conocer a esas personas de qué se les acusa y por quién. Y en el proyecto de ley estamos diciendo que en el caso de que la persona esté detenida o esté en prisión provisional, hay que dárselo a conocer dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Es decir, es un término muy perentorio que rebasa con mucho lo que hoy se establece. Y si la persona no está detenida, está en libertad, se fija en el proyecto que hemos presentado que hay que darle a conocer de qué se le acusa y por quién dentro de los 5 días a partir de que se conoció de la denuncia o se tuvo la noticia del posible delito. Esa es una novedad, esa es una novedad importante de fijar, que ha sido muy demandada a lo largo de los años por varios juristas, se debatió mucho, etcétera. También se establece como novedad en este proyecto que hemos presentado a la Asamblea que las personas no pueden ser privadas de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido, que se les presume inocente hasta tanto se dicte sentencia en su contra, la presunción de inocencia. Una persona, aunque esté acusada, aunque se le impongan determinados cargos, se le notifique, no se puede considerar culpable hasta que recaiga una decisión judicial firme en su contra. Ese es el principio. Eso para nosotros los medios de comunicación a la hora de hablar sobre presuntos delitos. Exactamente, presuntos delitos. O presuntos culpables, etcétera. No es culpable hasta que recaiga una sentencia firme sobre su decisión.
Bueno, que comunicarse con sus familiares o personas allegadas con inmediatez, y otros que están expresamente recogidos en la ley y que son muy importantes. Bueno, una novedad también de mucho peso y que sé que va a ser de mucho interés y de beneficio es la siguiente: se regula con mucha precisión el carácter excepcional del empleo de la medida de prisión provisional y se incorpora además como una novedad el control judicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, no es que hoy no exista, siempre se ha definido que imponer como una medida cautelar, una medida anticipada, previa, la prisión provisional en espera del juicio de una persona debe ser una medida excepcional. Pero a decir verdad, no siempre es más a discreción, ese principio, ¿no?, se ha cumplido del todo bien. Ahora se vienen precisando y se vienen puntualizando en la ley ese carácter excepcional. Y se incorpora un elemento que hoy en la ley vigente no está, que es que pasado un tiempo, ¿entiendes?, y así que lo solicite la persona que está en la situación o su abogado, en el caso, puede someterse al control judicial. ¿Qué quiere decir? Se puede plantear al tribunal que revise la legitimidad de que se mantenga esa medida de prisión provisional. Hoy no es así. La prisión provisional la impone el fiscal en la fase de investigaciones previas, la fase preparatoria que llamamos, en la fase de las investigaciones. Y no tiene control judicial hasta que el asunto, el expediente, la causa, ingresa al tribunal. Ahora aquí estamos planteando que aún en aquella fase investigativa, si el acusado que está en la situación o su abogado plantean que quiere que haya un control judicial, que el tribunal revise la legitimidad de esa medida que está cumpliendo la persona, pues entonces se establecen ahí como una de las posibilidades. Más garantías para las personas. Más garantías para las personas. Por eso leí los artículos del debido proceso, etcétera, porque en definitiva se derivan de ahí. No son cuestiones que estamos planteando nosotros de nuevo ahora en las leyes, sino desarrollando ya garantías y derechos que reconoce la propia Constitución. Una novedad muy importante en la ley del proceso penal es que se reconoce a las víctimas o perjudicados del delito la condición de parte en el proceso. Esto es una incorporación realmente muy notable y muy demandada. Yo debo decir que nuestro proceso penal actual, vigente, y a lo largo de estos años, una de las debilidades que ha tenido y que ha padecido es precisamente que el papel de la víctima, de los que son víctimas de los delitos, que lo pueden ser por diversas maneras, víctimas de manera directa, de manera indirecta, de los diferentes delitos, no tienen un papel protagónico en el proceso de enjuiciamiento del caso. Oye, así eso genera muchas quejas en ocasiones. Y realmente los que son víctimas, cuando más hoy, en la ley vigente y en la práctica actual, por tanto, solo pueden comparecer como testigos, declarar como testigos. No. Ahora, en el proyecto que va a ser aprobado, estamos estableciendo que las víctimas pueden comparecer en el juicio, pueden comparecer en el proceso como parte, quiere decir, son parte del conflicto. Y como parte, en la propia ley se establecen de cuáles son sus garantías, cuáles son sus derechos como parte. Pueden nombrar abogados directamente que los representen sus intereses en el proceso. Pueden proponer pruebas. A veces, bueno, tal prueba la víctima quiere demostrar y tiene pruebas en su poder. Puede asistir al juicio como ayudante del fiscal, es decir, tal fiscal que es quien sostiene la acusación, y la víctima puede comparecer, si es el caso, como ayudante del fiscal, e incluso desde los estrados, aportando también directamente su conocimiento de los hechos y las cuestiones que se debaten. Puede reclamar por sí misma la indemnización o la reparación de los daños o perjuicios. Esta, no cabe la menor duda, que también es una incorporación de notable alcance dentro de nuestro proceso penal. Otras novedades serían, se establece la posibilidad de que el acusado exprese su conformidad con la acusación que le hace la Fiscalía y la sanción que le solicita, y el tribunal, en ese caso en que expresamente el acusado o su abogado expresan que están de acuerdo con la acusación en los términos que se hacen y con la sanción que solicitan, el tribunal puede pasar directamente a dictar sentencia sin más trámite. Sin hacer juicio. Sin hacer juicio. Ahí estamos, de cierta manera,
y con algunos matices propios nuestros, incorporando lo que es una práctica bastante entendida internacionalmente. En el mundo hoy, sí. ¿Se entiende? Que es eso que ahorra tiempo, ahorra trámites engorrosos y hace la justicia más dinámica, si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, por supuesto, continúa el juicio. Otra inclusión sumamente importante es que se plantea que se elimina la tramitación y aplicación de las medidas de seguridad predelictiva. El índice de peligrosidad desaparece. Esa ha sido una práctica, es todavía una práctica judicial que a veces ha suscitado mucha inconformidad y mucha crítica al sistema judicial cubano, porque tú estás realmente imponiendo medidas aflictivas a personas que no han cometido delitos, sino que mantienen una conducta proclive, según se mantiene, que es predelictiva. Está diciendo, no, el derecho penal, el proceso penal, solo debe ocuparse de aquellas conductas, de aquellos hechos que son constitutivas de delitos específicamente establecidos en el Código Penal. Y entonces estamos dando este paso, que va a cobrar vigencia la eliminación del índice de peligrosidad en el momento en que se promulgue un nuevo Código Penal, en el cual se viene ya trabajando también por grupos establecidos, por grupos de expertos, etcétera, establecidos. Está en el cronograma legislativo. Está en el cronograma legislativo de la Asamblea. Y entonces, algunas de las figuras que hoy aparecen para tratar con este sistema de las medidas de seguridad predelictiva, en algunos casos se convertirán en tipos penales, en figuras, en delitos específicos, porque lo son, y otras, bueno, pues salen entonces del marco del ámbito del derecho penal. Estas pudieran ser, digamos, dentro de muchas, es una ley voluminosa, la ley de proceso penal. Pero son cosas muy interesantes. Pero realmente tiene estas cosas, porque yo creo que se suscitan interés y dan una idea de la magnitud de la transformación que se está produciendo en ese ámbito con el proyecto. Más derecho y más garantía en el proceso penal para las dos partes, para el acusado y para la víctima. Y para la víctima, no cabe la menor duda, de conformidad con lo que establece la Constitución, como ya he reiterado y seguiré reiterando a lo largo de este programa. Bueno, vamos a hacer otro alto para entonces después hablar un poco del Código de Proceso y que nos hable un poco de por qué cambia la denominación en este caso y de qué alcance tiene. Siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate. A pesar de las limitaciones, los trabajadores de este órgano buscaron alternativas para no cesar su trabajo. Aunque se paralizaron algunos procesos debido a las medidas higiénico-sanitarias, bajo el amparo de la instrucción número 248 se mantuvo la vitalidad en el sistema. Tuvimos que pensar en nuevas maneras de hacer, cómo lograr impulsar los procesos, porque finalmente la justicia se imparte y el justiciable está esperando una respuesta. Y no podíamos entonces detenernos en el tiempo y pensar, bueno, cuando pase la pandemia, pues vamos a culminar los asuntos. No fue así. Los jueces continuaron, muchos a distancia, en las casas se estudiaban los asuntos. Los jueces de ejecución continuaron el inicio del control de estas personas que extinguen sanciones en libertad. La sala de incidente continuó resolviendo todos los trámites que ello amerita. El pico pandémico en Cienfuegos exigió intensificar el trabajo a distancia y el empleo de las nuevas tecnologías. Más con la experiencia de un primer año, el reto se convirtió en hábito. Los procesos han avanzado mucho a partir también de la comunicación telemática que nosotros sostenemos durante los procesos, con las partes de los procesos, con los organismos y las organizaciones involucradas, así como el sistema de videoconferencia. El sistema de videoconferencia nos ha permitido evolucionar en la celebración de los actos. Ello también contribuye a que las personas es decir, a la movilidad de las personas. Si ya las personas de otras provincias no tienen que venir hasta acá para comparecer, declarar alguna práctica, es decir, de alguna de las pruebas dispuestas por el tribunal o incluso
hemos hecho juicios de manera total. Actualmente, con el regreso a la nueva normalidad, el órgano retoma paulatinamente sus funciones. Los cambios demandados por la realidad epidemiológica del país llegaron para quedarse y favorecer el trabajo en el sector de la justicia. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, especial para la Mesa Redonda. Y es que a la par de todo este proceso legislativo en el que el Tribunal Supremo tiene pues un papel importante como proponente de estas leyes, ha estado todo el proceso que se ha tenido que desarrollar en medio, proceso judicial en medio de las condiciones de pandemia. Así se ha hecho en cada uno de los territorios del país. Otro de los proyectos de leyes que se presentarán a la Asamblea Nacional la próxima semana tiene que ver con el llamado Código de Proceso. ¿Por qué este no se llama ley como los demás, Rubén Remigio? ¿Y qué materias alcanza este Código de Procesos? ¿Cuáles son las novedades que incorpora? Sí, este proyecto de ley que estamos denominando Código de Procesos se pretende, de ser aprobado, que sustituya la vigente, la actual ley que se denomina Ley del Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, un título muy largo, bien largo como tiene. Y entonces estamos proponiendo esta nomenclatura, que es más moderna también y está más estandarizada y homologada a cómo se denominan este tipo de normas, y se llama código en vez de ley, porque realmente reúne en sí los procedimientos de diferentes tipos de materia de las que llegan al tribunal, diferentes ámbitos, del ámbito civil, del ámbito de la familia, de los conflictos que tienen que ver con los derechos del trabajo y la seguridad social, de los conflictos mercantiles, que antes denominamos, y un cambio de denominación hay también, económicos, que son los que tienen que ver con las relaciones monetarios-mercantiles y contractuales entre los entes económicos en sí, etcétera. Y como son procesos de diferentes ámbitos del derecho, pues entonces se le denomina código, que es la manera en que se denominan a las leyes que reúnen en sí, bueno, disposiciones, una diversidad de disposiciones, etcétera. Entonces, dentro de las novedades que se establecen en este proyecto, que se denominaría Código de Proceso, repito, para los ámbitos civil, de las familias, mercantil y del trabajo y la seguridad social, serían las siguientes. Bueno, primero, se establecen tipos estandarizados de procesos comunes, más ágiles y menos engorrosos para la tramitación y juzgamiento de esos asuntos. ¿A qué va encaminado esto? Hoy, en cada uno de esos ámbitos que di, la ley, esta de título muy largo a la que me referí ya, establece diferentes modos de tramitar esos procesos y realmente hay que ser muy conocedor para saber qué trámites hay que llevar en uno, cuáles son los términos. Nosotros estamos buscando en todo lo posible un estándar, es decir, un modelo, un patrón común para los distintos tipos de procesos, y como quiera que ciertamente cada uno de esos ámbitos del derecho y de los conflictos tiene sus peculiaridades, en un apartado de la norma, cuando procede, se establece esa peculiaridad. Pero estamos estandarizando, y sobre todo muy importante esto que dijo, para que sean más ágiles y menos engorrosos, algo que estamos haciendo con esta novedad de las leyes. La justicia judicial cubana debe evolucionar a formas más dinámicas, más ágiles, más de acuerdo con estos tiempos. Realmente en el juzgamiento lo veremos después en otros aspectos que vamos a abordar, y ahí menos engorroso, etcétera. Se incrementan las posibilidades, muy importante esta otra novedad, de acceder a estos procesos judiciales, quiere decir a los tribunales en estos procesos, en asuntos que hasta ahora no contaban con esa posibilidad. Por ejemplo. Debo decir, por ejemplo, hay diferentes ámbitos, diferentes tipos de asuntos, que en una práctica que en el país a veces se extendió, dejar dicho en las disposiciones legales, en leyes, en decretos leyes, en resoluciones, que la administración decía de contra lo resuelto en este ámbito no cabe recurso alguno, ni en lo judicial, te recordarás, seguramente, y estaba cerrando la posibilidad de que las personas que se sintieran que le habían sido violados sus derechos fueran a los tribunales como órganos imparciales, etcétera. El artículo 92 de la Constitución, aquí hice alusión al inicio, hablando del acceso a la justicia y diciendo que las personas tienen el derecho de acudir a los tribunales a plantear y a buscar precisamente que se les reconozcan los derechos cuando consideren que son justos. El
establece la necesidad de que esto sea así. Ahora, me preguntas algunos ejemplos. Yo debo decir, en materia, por ejemplo, de disciplina laboral, hay en algunos ámbitos, existen lo que se denomina los procedimientos especiales disciplinarios. Los tenemos en varios organismos establecidos que una vez que termina la fase administrativa de tratarla, el trabajador que se trate, el empleado, una vez que recurre al interior de la institución, no tiene derecho a ir a discutir la decisión que se adopte a los tribunales. Bueno, este artículo 92 está abriendo y está diciendo que tienen el derecho de las personas, cada vez que sientan que sus derechos son violados en estos ámbitos, acurren a estos ámbitos. Por ejemplo, también en los conflictos de derecho mercantil están establecidos determinadas barreras que impiden, a veces por el monto de la deuda, a veces por determinados asuntos, acudir a los tribunales. Aquí se está abriendo y el proyecto está siendo consecuente con ese precepto constitucional del artículo 92. Las personas pueden acudir y la norma está dejando abierta la puerta, digamos, para que las personas de los tribunales, para que acudan en los casos y con las formalidades y en los términos en que se establecen en estos proyectos una vez que sean aprobados. Bueno, algo muy importante, como parte del contenido de este proyecto del Código de Proceso, se fortalece la interacción oral y directa entre el tribunal y las partes y otros intervinientes en los procesos. Actualmente, en este tipo de asuntos judiciales, realmente lo que predomina y lo que prevalece son los papeles. ¿Entiendes? Es escrito la demanda, la contestación de la demanda, un escrito, y el tribunal no tiene muchas oportunidades, a veces ninguna, de verle la cara y de escuchar directamente a las partes que están en el conflicto. Bueno, nosotros estamos planteando en esta ley que en este tipo de procesos y en todos los procesos haya esta interacción directa de los jueces con las personas directamente implicadas a los asuntos, que las escuchen. Y para eso se establece un régimen de audiencias, le estamos llamando. Es decir, se convoca a las partes y se escucha, no solo en su caso, a veces se escucha al abogado, hoy tenemos las vistas y nada más, pero no se escucha a la parte implicada y eso genera insatisfacción porque se queda, si no dijo esto o lo otro, pero se puede escuchar a las partes directamente y el tribunal interactuar, más dinámico, como decía, menos engorroso, más vívido, más que se corresponda con las necesidades de los tiempos actuales. Otra novedad, digamos, importante que se establece en este tipo de procesos tiene que ver con la fijación de nuevas medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas previas cuando comienza el proceso judicial, que a veces puede durar meses. ¿Entiendes? A veces las partes le pueden solicitar al tribunal que de manera provisional adopte alguna medida asegurando bienes o determinada situación o determinado derecho. A eso se denomina medidas cautelares. Y ahora estamos ampliando en el proyecto de ley las medidas que en ese sentido puede adoptar el tribunal. Por solo mencionar algunas. Por ejemplo, un inventario de bienes cuando se va a litigar sobre cuestiones patrimoniales de bienes, etcétera, puede ser. En los casos de familia, la asignación provisional de la guardia y cuidado del menor mientras dure el proceso a uno de los padres o a los abuelos, a otros parientes, según resulte pertinente, y a otras personas. También en los procesos de familia y en otros que no son de familia, cuando corresponde. En los casos, por ejemplo, de violencia familiar, en los casos de familia, se puede disponer preliminarmente que hay un alejamiento de alguna de las partes en relación, de las personas en relación con otras, para que no haya una revictimización, para realmente impedir que puedan producirse alguna otra situación que reitere la violencia, etc. También como parte de este Código de Proceso, se consigue un papel más activo de los jueces en la práctica de prueba y diligencia y en la búsqueda de la verdad de lo que acontece. ¿Qué significa eso? La justicia cubana, el patrón de justicia que existe más extendido en el mundo, establece que el juez debe permanecer distante, no solo imparcial, sino distante, y no tiene que ir a buscar, no se tiene que meter, y la verdad, y lo que le demuestren ahí, él tiene que estar. Bueno, en el caso de Cuba, nuestra gente va a entender que la justicia tiene que ser diferente, que el juez cubano tiene que tratar de llegar a cuál es la realidad de los hechos que se están ¿qué es lo justo y verdadero? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y para eso el juez cubano, y ahora la ley, ya esa es una práctica que hoy se viene estableciendo, pero con determinadas limitaciones que la ley vigente establece. Pero esta ley abre más el diapasón para que los jueces puedan ser más activos en la búsqueda de esa verdad, en la práctica de las pruebas,
También en ese papel activo, hoy estamos propiciando, porque algunos casos de conflictos civiles, familiares, etcétera, es posible que se logre en medio del conflicto judicial, del proceso judicial, un acercamiento de las partes, y hay un papel que el juez puede jugar para buscar ese acercamiento, porque la mejor solución de un conflicto es la solución que es mutuamente aceptada por las partes que están en contradicción. Sería como una mediación, ¿no? Una especie de mediación, conciliación le llamamos cuando es en hectárea, ¿verdad? El otro día hablaste de la mediación, y era la otra novedad a la que me iba a referir ahora. Se está reconociendo esta ley el papel de la mediación. Mire, en la realidad cubana actual, llevamos años realmente clamando porque se establezca un servicio de mediación. ¿Qué cosa es la mediación? Modos alternativos a la solución de conflictos. Que no necesariamente las personas en determinado tipo de conflicto tengan que acudir al tribunal. Que haya otra fórmula de otros especialistas, de otras personas, que tiene que ser por negociación, y a eso se le denomina mediación. Está muy extendido en el mundo desde hace varios años. Bastante. En Cuba incluso toda la comunidad jurídica acompaña y piensa que esta es una necesidad que está vigente. Lo que pasa es que no hemos acabado de desarrollar. Debo decir aquí con toda franqueza que se está trabajando en la práctica para nosotros tender estos medios, porque por mediante la negociación hay países que hemos visitado y conocemos la práctica, que más del 60% de los conflictos patrimoniales, familiares, se resuelven por vías alternativas a la vía judicial. Y lo que estamos fijando en la ley, incluso para darle valor a esa fórmula, es que si se va a un mediador, a un servicio de mediación y se llega a un acuerdo, ese acuerdo se puede llevar al tribunal para que el tribunal le dé fuerza de sentencia a lo acordado por las partes que están en conflicto también. Y también se le da facultad al tribunal para, una vez que comenzó el proceso, es decir, que ya el asunto judicial, si se da cuenta que hay algunas señales que permiten avisorar que es posible que por mediación se resuelva, el tribunal puede detener ahí el curso del proceso y sugerirle a las partes que vayan a la mediación a resolver, lo cual también agilizará su trámite. Es posible, la mejor solución de un caso es la solución mutuamente acordada, y es más conciliadora, tiende más a la armonía, en fin, se corresponde más incluso con los valores de nuestra sociedad socialista. La otra cosa que tiene que ver con convenciones internacionales y con mandatos de la propia Constitución es que se establecen vías para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. El tribunal es imparcial, pero hay personas que acuden a los procesos judiciales con alguna vulnerabilidad, que están como en desventaja material, no están en igualdad de partes. La balanza está un poco inclinada porque esta persona de aquí tiene determinadas situaciones, limitaciones, etcétera. El tribunal tiene que buscar las vías de tratar de que se empareje esa pelea, para decirlo en términos un poco populares, es decir, que tenga las mismas oportunidades, que se cumpla el principio de igualdad de armas, etcétera, que otra de las medidas importantes. Esto es lo que puedo decir como novedades del Código de Muy interesante también, porque además atañe a diversas materias, como usted decía, y pone elementos novedosos como la mediación, la conciliación, el papel del juez, que creo que son importantes a la hora de analizar estos temas. Le propongo entonces hablar en breve sobre el tema administrativo, el proceso administrativo, que también trae novedades interesantes y que les recomiendo que escuchen para que también estén al tanto de esas nuevas realidades que se va a enfrentar también la justicia en el ámbito administrativo. Hagamos un alto y regresamos de nuevo con el presidente del Tribunal Supremo Popular. Yo trato ahí de... Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
El sistema de tribunales en Cuba da pasos hacia la informatización de sus principales procesos y muestra de ello es el expediente judicial electrónico, SEGEL, herramienta informática que avanza en su implementación en los órganos judiciales. Recientemente esta llegó a las salas de justicia del Tribunal Provincial Popular TPP de La Habana, donde ha encontrado aceptación entre los jueces y secretarios judiciales por las prestaciones que ofrece. En entrevista exclusiva para este espacio, la vicepresidenta de la entidad, Yuleidis Rivero, ofreció detalles sobre la interacción con este sistema que cuenta con un diseño sencillo y se creó de conjunto con la Universidad de las Ciencias Informáticas. Como tal, a este expediente judicial van a tener acceso los jueces, presidente de sala y los secretarios, todos los que intervienen en el proceso judicial. En sí es una herramienta que al desplegarse tendrá la posibilidad de que todos los documentos que hoy se llevan en soporte papel, se lleven ya en esta parte, es decir, totalmente digitalizado. Que en sí todos sabemos las ventajas que trae un proceso de digitalización, porque sería algo en el cual todas las personas van a intervenir de una manera más directa y sobre todo con ahorro de todos los tiempos y demás, sobre todo en los jueces, que tendrán la oportunidad de ver su expediente, hacer sus resoluciones, sobre todo las sentencias, pueden llevarse su trabajo para la casa, pueden adelantar, traerlo, incluso volverlo a insertar en el expediente, así seguir toda su tramitación. La herramienta contiene ventajas como la identificación de manera única de los expedientes judiciales para su control y tramitación. A su vez, se estandarizarán todos los documentos que se utilizan en los procesos judiciales, lo que agilizará e incrementará la calidad de estos. El objetivo del expediente judicial es que todos logremos insertarnos en el expediente judicial. Cuando digo todo, estoy hablando de todos los órganos que intervienen en un proceso judicial. Cuando esto se logre de esta manera, ciertamente la persona, es decir, el justiciable, va a tener la oportunidad de acceder a este expediente judicial y conocer, solamente visualizar en qué estado real está su asunto. Una de las ventajas del expediente judicial electrónico es que tiene acceso a la ficha única del ciudadano. Eso en sí ofrece una gran seguridad porque no hay equivocación en los datos de la persona. Es lo que está hoy registrado en esta ficha única y sobre todo que se cumplen los roles. ¿En qué sentido? En que el juez va a ser única y exclusivamente lo que le toca en su proceso y el secretario lo que le toca a él. Es decir, una persona no puede invadir la función de la otra porque el expediente no lo permite. La generalización de SEGEL contribuirá significativamente al ahorro de recursos y materiales de oficina que habitualmente se utilizan al contar con el expediente en formato digital. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián para la Mesa Redonda. Bueno, se informatizan y se modernizan nuestros tribunales, es decir, también la ley va a ayudar a todo esto, pero además la tecnología en función de la aplicación de la justicia, presidente. Bueno, hablábamos de un elemento que me parece novedoso. La Constitución creo que introdujo en los propios debates, recuerdo fueron riquísimos, el tema de la posibilidad de reclamar daños y perjuicios causados por una entidad o por una persona administrativa contra una persona natural. ¿Eso cómo se va a desarrollar en el proyecto de ley administrativa que se va a presentar, del proceso administrativo que se va a presentar a la Asamblea? Sí, Randy, efectivamente. Por mandato de la Constitución, en su artículo 98, se abre de manera extraordinaria la posibilidad de las personas reclamar ante actuaciones indebidas de funcionarios, de directivos, de empleados de la administración. Eso plantea, pero de manera, no es que aparezca por primera vez, está presente en las leyes vigentes, pero de manera limitada. Pero ahora, a partir de lo que establece el artículo 98, 5 líneas, dice, toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios, empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley. Eso lo dice la Constitución. Por tanto, ese precepto constitucional obligaba en el ámbito del procedimiento, de los procedimientos judiciales para ventilar estos asuntos, realmente a separar lo que era el abordaje de los conflictos en esta materia que le llamamos de tipo administrativo, porque es contra la administración, etcétera. Es decir, una ley que estableciera bien claramente cuáles son las reglas, desde incluso del debido proceso, se establece para tramitar estos artículos. Quiero decir que es una de las novedades de toda esta renovación, digamos, de la base legal. Esta es una
de las que más repercusión tiene para todos los ámbitos de la sociedad. Y digo anticipadamente que a lo primero que contribuye esta norma, primero ese mandato constitucional y después esta norma que lo desarrolla, es a que la administración ejerza sus funciones más apegado a lo que está establecido, que sea más efectiva en el cumplimiento de sus deberes y que cuide precisamente, que prime menos el voluntarismo y la imposición. Y esto es porque, bueno, no tienes manera, yo tengo el privilegio, porque hoy pueden ser demandados los directivos, los funcionarios, los empleados, que por un incumplimiento indebido de sus funciones generen daño. Eso es lo que se establece en este proyecto de ley, que va a ser muy novedoso y va a tener una repercusión muy amplia en la vida económica y social del país y sobre todo en el desempeño de nuestra administración. Yo digo que es una de las formas, además, más efectivas de ejercer el control popular sobre el actuar de la administración. Claro. Hoy se está tratando de fortalecer ese control popular. No es que no exista, pero hoy, por ejemplo, la gente a través de la queja, que sigue siendo un derecho incluso reconocido en la Constitución. A través de los medios. A través de los medios, escriben a los medios, le escriben a Cuba Debate, le escriben hasta la mesa redonda. Sé que escriben, pero no tienen una vía. Bueno, pues hoy está la vía judicial, además de esas otras que no dejan de estar presentes las personas reclamar cuando consideren que por una actuación indebida de la administración se les ha producido un daño y perjuicio. En este sentido, en el proyecto establecemos que el objeto de estas reclamaciones podrá ser o la rectificación, porque son actos, determinadas decisiones que limitan los derechos de las personas, pueden ser omisiones, es decir, dejó de hacer algo que debía haber hecho, o decisiones administrativas, y si produjeron daño o un perjuicio, pueden pedir las personas que se les indemnice por esos daños y perjuicios ocasionados, lo cual hay que tener muy claro y debe tenerse bien claro en las administraciones. Algo que fijamos en la ley es un requisito. Para venir al tribunal con la reclamación es preciso primero que la persona o las personas que se sientan agraviadas primero establezcan una impugnación, un recurso, una apelación, si se quiere entender, a la autoridad inmediata superior a quien le produjo el supuesto daño o perjuicio, etcétera. Es decir, primero tiene que vencer un camino interno en lo administrativo que debe tener un debido proceso. Recordar el artículo 94 de la Constitución. Le da el beneficio de actuación a la administración. Que puede rectificar incluso lo que está en más de suyo y ya el asunto termina. Debe revisar qué fue lo que se hizo, supuestamente, que si ciertamente lo hay o no, y rectificar en caso que proceda. Y es una vez que se acredite que se ha cubierto esa vía, que se puede entonces venir al tribunal. Y esa vía, lo quiero decir aquí, además públicamente, y lo estamos resaltando, reclama que la administración establezca, todas las administraciones del país establezcan las reglas claras de cómo pueden ser esos procesos de reclamación, en qué términos, cuáles son sus formalidades, en qué términos que deben quedar resueltos, cómo se pueden proponer las pruebas. Acuérdense los derechos que tienen las personas que establece el artículo 94 al que le di lectura. Entonces es importante un debido proceso en el ámbito administrativo, igual que en el ámbito judicial. Si eso no se cumple, entonces puede acudir a los tribunales. Entonces puede acudir a incluso si reclama y la instancia superior no le da respuesta y lo demuestra, puede acudir porque la instancia superior incurrió en silencio administrativo. Son términos que conocemos. Muy novedoso para nuestro sistema. En relación a las reclamaciones en esta vía, en este tipo de proceso administrativo, se establecen determinadas excepciones que realmente tienen que ver con cuestiones que no se puede reclamar por esta vía, pues no corresponde por esta vía, cuestiones que por su naturaleza o entidad se justifica que realmente no sea por un procedimiento de este tipo. Pero dirá, bueno, entonces queda limitado el derecho de la gente a reclamar en esas otras cuestiones. No, esas serán objeto en su momento de reclamación por vía de lo que establece el artículo 99 de la Constitución, cuando se trate de derechos constitucionales que son violados. Como se sabe, la propia Constitución, en el artículo 99, dice que para reclamar en esa vía es preciso, primero, que las personas tengan el derecho y que se promulguen las leyes que establezcan los procedimientos a través de cuáles y con qué derecho se puede reclamar o no. Debo decir que se está en camino, está en el cronograma de la Asamblea, en tiempos próximos, tratar también la ley del procedimiento que dará
cauce, al amparo y a la protección de los derechos constitucionales. Debo decir, como conclusión, en relación con estas normas procesales, aquí termino, nos quedaría la ley de los tribunales, que en todas estas leyes, en la ley del proceso penal, en el Código de Proceso, como en esta ley del proceso administrativo, contiene preceptos, contiene mandatos que potencian, que realmente fortalecen la capacidad de los tribunales para hacer cumplir sus decisiones, mediante combinaciones personales o combinaciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tribunal, cuando alguien está cumpliendo una decisión firme del tribunal, puede mandar a arrestar a la persona por la fuerza pública, por la policía, y a lo que lo presente en el tribunal para requerirlo. Esas serían las combinaciones personales. Y las económicas es que el tribunal, en los casos en que hay una reticencia a cumplir la decisión una vez reclamada, puede imponerle al incumplidor de la sentencia que por cada día que transcurre debe pagar una cantidad, una multa, en las que ha dejado de cumplir. Es decir, por cada día que discurra que no cumple la sentencia, debe pagar una multa en consecuencia. Es decir, son fórmulas en las cuales existe una coacción para que se cumplan las decisiones judiciales. No es solo dictar sentencias, sino hacer que se cumplan si no, no se cierra el ciclo. Sentencia. Bueno, ¿cómo eso impacta entonces en los tribunales? ¿Cómo van a aplicar todas estas novedades de los tribunales de justicia? De eso hablaremos en los minutos finales de esta mesa redonda. Esta noche, antes de la novela... Usted no tiene para debatir con nosotros. Porque tú representas una dictadura y nosotros representamos la libertad. Y te lo repito, tú estás dispuesto a morir por esa dictadura terrorista. Hay muchos cubanos como yo que estamos dispuestos a matar por la libertad del pueblo de Cuba. Ciertamente es increíble ver cuánto puede cambiar una persona cuando sufre de esa intoxicación por odio, cuando se dejan influir por ambientes en los que se premia y se aplaude la violencia contra personas que pensamos distinto. Para los que no sepan o no nos hayan visto y estén esperando la novela, esto es Con Filo, un espacio de menos de 15 minutos para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión mañana miércoles en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Bueno, junto con este perfeccionamiento de los procesos que atienden los tribunales cubanos, ¿cómo se va a perfeccionar la propia actuación de los tribunales, presidente? ¿Cuáles son los elementos fundamentales, las novedades que trae la ley de los tribunales de justicia? Bueno, Randy, te imaginarás, para cumplir ese mandato, esos mandatos de la Constitución y estas novedades que se incorporan en las leyes de procedimiento, los tribunales tienen que adecuar sus estructuras y su manera de funcionar. Es decir, hay que atemperarse a estos nuevos tiempos, a esta nueva base legislativa una vez que se aprueben las leyes de procedimiento y al terreno y al escenario que dejó precisado la Constitución de la República con el establecimiento de los derechos y garantías. Y de eso trata el último de los proyectos que vamos a abordar ahí, que es el de la Ley de Tribunales de Justicia, que la denominación viene de cómo denomina precisamente el capítulo que trata de la organización de los órganos jurisdiccionales, los tribunales, la propia Carta Magna. ¿Cuáles serían las novedades precisamente para lograr ese desempeño superior que reclama de nosotros los órganos jurisdiccionales, los tribunales del país? Toda esta base legislativa y la Carta Magna serían las siguientes. En ese proyecto de ley de los tribunales, que es el proyecto de ley llamado a sustituir la vigente ley de los tribunales, ley número 82, se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales en el cumplimiento de sus funciones, lo cual está especial y específicamente regulado en el artículo 148 y 150 de la Constitución de la República. Se actualizan, como otra novedad, los principios y garantías a los que ya me referí, del acceso a los tribunales tienen que ser proclives precisamente a garantizar que se puedan realizar el acceso a la justicia, la tutela judicial
otros, como hemos visto, aquello del 95, del 98, etcétera, de los artículos de la Constitución. Una novedad de la ley de tribunales y que está también en las normas de procedimiento es que la mayoría de los conflictos judiciales que entren a los tribunales tendrán su primer instancia, su primer momento de abordaje por los tribunales en los tribunales municipales o en estructuras que se van a crear a ese nivel realmente digamos, atienden los asuntos de varios municipios colindantes para un problema de concentrar la calidad y de hacer más efectivo el tratamiento. ¿Qué se busca con esto? Que la justicia esté más cerca del lugar en que acontecen los hechos que dan lugar a los conflictos, que además les facilite el acceso a la justicia a las personas. Hoy en ocasiones, en determinados asuntos, hay que ir a la capital provincial. Hay que ir a la capital provincial, a veces hay que ir a otros territorios, etcétera. Y aquí estamos acercando en todo lo que resulta posible. No es absoluto, pero todo posible. Y esta decisión, esta propuesta que hacemos en el proyecto va en la misma dirección de fortalecer la autoridad y las capacidades del municipio que se ha estado planteando como política pública, como línea estratégica en la evolución del país, la actualización del modelo económico y social cubano. Otra de las novedades de la ley del proyecto de ley de tribunales es que se regulan de forma explícita y transparente los procedimientos para la elección, el nombramiento y el tránsito de los jueces profesionales por las distintas instancias, de cómo se eligen los jueces, cuáles son sus derechos, sus garantías, cómo se trasladan de un cargo a otro, cómo son promovidos, en fin, todos los movimientos. Transparencia, entonces, transparencia en eso, que es un derecho por la función tan importante que cumplimos, que la población debe conocer y que debe estar transparentado en la ley. Otro aspecto muy importante, con esto voy cerrando, Randy, es que se regula con mayor objetividad y racionalidad la participación de los jueces legos en los actos de impartir justicia. La participación del juez lego, que son los ciudadanos que junto con los jueces profesionales integran los tribunales para los casos concretos, que es una de las fortalezas, digamos, que ha tenido la justicia cubana y lo continuará haciendo. Pero la evolución que ha tenido nuestra estructura social, económica de país, la evolución, los nuevos factores económicos ahora, etcétera, hacen necesario que se trate de manera más objetiva y racional la participación de los jueces legos. Que no estén en todo. Que no estén en todo, no necesariamente en todo, que solo estén en los tribunales en aquellos actos en que realmente se va a tomar la decisión y no en actos que son de mero trámite y quizás, etcétera, e ir a un estudio más racional. Eso es aconsejable porque la vida nos está diciendo hoy que se crean más dificultades y a veces más reticencia de algunos ciudadanos en cumplir estas tareas. Y por último, en relación con estas novedades, es que ya desde la ley de tribunales, aunque está pendiente la aprobación de la ley que establece los procedimientos, ya se prevé la creación de las salas de amparo de los derechos constitucionales. Es decir, ya está prevista para cuando salga la ley que establezca qué derechos y cuáles procedimientos. Ya prevemos que en las estructuras de los tribunales, y lo que estamos previendo es que en los tribunales provinciales exista una sala que tenga que ver con el amparo y las garantías de los derechos constitucionales, y también en el Tribunal Supremo que tenga que ver con todo este asunto que está previsto de tanta importancia en el artículo 99 de la Constitución. Esas serían las novedades. Hay cambios para todo el sistema de tribunales en el país. Ajá. Ahora, si fuéramos a valorar en su conjunto estos cuatro proyectos de leyes que van a ser presentados a la Asamblea, ¿cuáles serían los valores más importantes que tienen estos proyectos para la sociedad cubana de hoy? Yo diría, Randy, en eso coincidimos prácticamente todos los juristas y los especialistas del país y quienes no lo son, que con estas normas, de las que solo aquí hemos dado algunos atisbos porque no es posible tratarlas en profundidad, pero que dan buena idea, se está produciendo lo que se denomina incluso a nivel internacional una profunda reforma judicial y procesal en el ámbito de la justicia cubana, profunda, de un alcance extraordinario realmente, para lo cual tenemos que nosotros ponernos a la altura, porque en definitiva todo va en favor de ¿qué? Del cumplimiento de los derechos y garantías que la Constitución les reconoce a las personas naturales, pero también a las instituciones, a las personas jurídicas, etcétera. Y yo diría que esa es y lo he repetido, he dicho que lo iba a repetir, dentro de esa garantía, el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, que ya expliqué de lo que se trata, y al debido proceso, es decir,
procesos más transparentes, una justicia más accesible, más comprensible, más clara, más cercana al ciudadano y a sus intereses, es lo que te pudiera decir como una valoración integral. Son leyes modernas, leyes que están en el estándar, yo digo, una vez aprobadas, con las modificaciones que entiendan los diputados en la sesión ordinaria de la Asamblea, va a colocarse Cuba en su base legislativa, procesal, judicial, a la altura de los principales países que tienen avances en estos logros. Y por último... Pero para implementar eso hay que preparar a la estructura, ¿no? No cabe la menor duda. Si hay ¿Cómo ha sido la preparación de la estructura judicial, de los diputados para enfrentar todo este proceso? Sí, realmente nosotros, desde, digamos que ejercimos la iniciativa legislativa, comenzó todo un proceso de preparación de los diputados. En el mes de junio se organizó por la Asamblea Nacional encuentros por videoconferencia en unos casos y en otros presenciales con los diputados de las distintas, en los cuales le explicamos en profundidad y en detalle el contenido de las normas. Hoy lo hicimos aquí de manera muy somera y hemos sostenido, los diputados con los jueces en las provincias, en los municipios, sostuvieron intercambios periódicos y permanentes, esclareciendo dudas, planteando opiniones. Es decir, ahí vimos en los materiales que se presentaron durante el transcurso de este programa, como los diputados qué opinión tienen del nivel de preparación que tienen. Y en los días previos ahora a la sesión ya ordinaria de la Asamblea, está previsto algún espacio para alguna duda que pueda quedar. El primer día de la Asamblea va a ser de intercambio. Yo, por último, decir, Randy, que con la aprobación de estas normas y otras que vendrán, como ya anuncié, que operan en este ámbito, cobra cuerpo propio y cobra vigencia plena el artículo 1 que abre el texto constitucional estableciendo que Cuba es un Estado socialista de derecho y de justicia social. Dentro de esa justicia social, la justicia judicial es un componente indispensable, integral por todo lo que hemos planteado hasta aquí y lo que pretendemos con los proyectos que hemos presentado. Bueno, muchísimas gracias, compañero Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, por este intercambio hoy en nuestra mesa redonda, por presentarnos estos 4 proyectos de leyes, sus novedades más importantes que de por sí pues ya incitan también a seguir el debate que tendrán los diputados en la Asamblea Nacional, de proyectos que ya han sido consensuados, como se ha dicho, más de 500 modificaciones a los artículos más de 500 artículos modificados de los que se proponen a la Asamblea Nacional, y llegará, por supuesto, después de todo este amplio proceso de debate. Así que felicidades por el trabajo hecho, suerte en ese debate con los diputados y espero que tengamos pronto pues estas 4 leyes ya aprobadas por el Parlamento cubano, con todas estas posibilidades de derechos y garantías que brindan a los ciudadanos del país y que desarrollan la Constitución tal y como los cubanos nos dotamos de ella hace 3 años. Así que muchísimas gracias, Rubén Remigio, por haber estado con nosotros. Nos despedimos con nuestras imágenes del día, las dedicamos a los premios nacionales de televisión que han sido dados a conocer en el día de hoy. El recientemente fallecido actor Manuel Porto y nuestro compañero de equipo en la mesa redonda durante todos estos 22 años, el compañero Danilo Sirio. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.